Bueno, Pedro, la máxima actualidad, el debate de ayer. Hay mil lecturas, la más extendida es que fue un debate que hace que se vea un PSOE irreconciliable después del 21. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué impresión sacaste del debate, de lo que se vio allí? Bueno, yo creo que todo el ámbito político y el ámbito periodístico y el ámbito intelectual de este país siempre ha dicho que las organizaciones políticas teníamos que ser más democráticas, que teníamos que apostar por las primarias, por las consultas, por los debates. Creo que el Partido Socialista dio un ejemplo de democracia interna. Los debates o los diálogos entre compañeros creo que son muy necesarios para esclarecer las posiciones de cada modelo. Lo que se vio ayer, independientemente de que efectivamente pues hubiera rifirrafes que son lógicos en cualquier tipo de debate, es que dimos un ejemplo de transparencia, dimos un ejemplo de democracia interna y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Siempre has dicho en campaña que aquí se juega el día 21 de mayo dos proyectos, el tuyo y el de Susana Díez. ¿Ayer tuviste la impresión que Patxi López estuvo más cerca del proyecto de Susana Díez que del tuyo? En algunas ocasiones, en algunos momentos del debate, sí. Yo creo que no debe confundirnos el que haya tres candidatos para saber que efectivamente solamente hay dos modelos. A mí hay una cosa que me extraña de Patxi, ¿no? Y es que reclama primero una segunda vuelta en el proceso de primarias, luego defiende que hay una tercera candidatura, pero se olvida de que solamente hay dos modelos. Y por tanto, a mí me parece que el día 21 de mayo, de verdad, quien quiera renovar el Partido Socialista, el único voto útil es el que representa la candidatura que yo lidero. O sea, ¿tuviste la sensación que fue un debate de 2 contra 1? En algunas ocasiones entendí el por qué Patxi López rechazó mi oferta de integración. ¿Aún así mantienes la oferta de integración? ¿Sigue en pie hasta el día 21? Bueno, no solamente es que sea una oferta que mantenga, sino que es una oferta que nosotros ya hicimos y ayer cuando le dije en el debate a Patxi que su proyecto era nuestro proyecto, es porque muchas de sus propuestas están integradas en nuestro proyecto, ¿no? A 4 días de las elecciones, ¿crees que es probable que eso ocurra o lo das por imposible ya? Bueno, yo respeto el que Patxi se presente el día 21 de mayo, pero creo que solamente hay dos modelos en juego, el que representa a Susana Díaz, que tiene dos candidaturas, y el que representa la candidatura de la militancia, que es el que yo lidero. Vamos al pasado y a esta trayectoria que has hecho. Siempre se habla del punto de inflexión el 1 de octubre, pero a mí me dio la impresión que el punto de inflexión tuyo personal fue aquella entrevista en Salvados en Évole. Ahí dijiste que habías cambiado. ¿En qué ha cambiado Pedro Sánchez? Es decir, desde esa entrevista, ¿cómo es el nuevo Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que la abstención nos cambia a todos. La percepción que tenía la ciudadanía y también la militancia de mí o de Susana o de Patxi. Patxi, días después de la abstención al Partido Popular, reconoció en un medio de comunicación que había tomado la decisión de presentarse a liderar el Partido Socialista antes de esa abstención. Posteriormente reconoció que había sido un error esa abstención. Si hubiera sido así, para aspirar a liderar el Partido Socialista lo que tendría que haber hecho es lo que yo hice, es decir, renunciar al acta de diputado e intentar liderar el Partido Socialista guardando y preservando esa coherencia. Susana le ocurrió algo que creo que es muy contradictorio, ¿no? Y es haber defendido incluso después del 26 de junio el no a Mariano Rajoy y en cambio haber dado un volantazo y haber liderado la abstención al Partido Popular con esa imposición a las bravas que se hizo del proyecto de la abstención en el Comité Federal. Y en mi caso, creo que durante los últimos 3 años que he vivido en primera persona el cambio tan radical e intenso que se ha producido en el sistema político español, creo que si he aprendido algo es que la socialdemocracia no tiene un problema con el pluripartidismo. El desafío que tiene la socialdemocracia es encontrar su espacio en el pluripartidismo. Después de esa entrevista entraste como en un periodo de hibernación. Sí. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Estuviste a punto de tirar la toalla? Sí, yo en muchos momentos pensé dejar la política, dedicarme a otra cosa. Pero he de reconocer que fueron los afiliados y muchísimas plataformas que se crearon, primero demandando un congreso ya, posteriormente reclamando unas primarias ya y posteriormente muchos de ellos apoyándome y animándome a dar el paso. Creía que tenía el deber, ¿no?, de reivindicar un proyecto y de reivindicar
el que el Partido Socialista, en la encrucijada que se encuentra, lo que no puede hacer es anclarse a la derecha, es situarse en una posición subalterna a la derecha, sino que tiene que ser la alternativa al Partido Popular, ¿no? Si uno se pregunta como candidato, que es siempre un poco el ABC de cualquier candidato, ¿cuál es la razón que te anima a presentarte, a dar el paso? En mi caso claramente es el que yo soy una persona profundamente de izquierdas y considero que si el Partido Socialista sigue la senda impuesta tras el 1 de octubre, desgraciadamente este país no va a tener gobiernos de izquierdas durante mucho tiempo. Creo que el Partido Socialista tiene que recuperar la senda de la credibilidad, de la coherencia, y tiene que volver a ser la fuerza de izquierdas que ha sido durante estos últimos 35 años. ¿Y no le influyó el hecho de que Pachi López presentara la candidatura junto con mucha gente que estuvo con usted, por lo menos hasta el 1 de octubre? ¿Eso se sintió traicionado? ¿Eso fue un revulsivo para tomar esa decisión? No, es evidente que para mí el que Pachi López, que ha sido una persona que yo apoyé para ser presidente del Congreso, no olvidemos que es la tercera máxima autoridad del Estado, y algunos compañeros que me acompañaron durante estos últimos 3 años, pues que apoyaran a Pachi, desde el punto de vista personal ha sido duro, ha sido muy duro. Desde el punto de vista político, creo que no han entendido la magnitud del cambio político que estamos viviendo, no solamente dentro del partido, sino fuera. Creo que el Partido Socialista se tiene que abrir al siglo XXI. Creo que el Partido Socialista tiene que ser el partido de los militantes, no el partido de los notables, ¿no? Y creo que el Partido Socialista tiene que no renunciar a vertebrar el cambio con otras fuerzas progresistas y crear alianzas con los sindicatos y con organizaciones progresistas en el ámbito social que lo que quieren es cambiar la realidad de nuestro país. Y eso solamente lo puede hacer un Partido Socialista coherente y creíble, ¿no? Y el Partido Socialista de la abstención, precisamente a donde nos sitúa, es en la tierra de nadie, que es precisamente lo que creo que mejor le viene a la derecha. Sin embargo, una cosa, le pido que haga un poco de autocrítica, que le achacan, es ¿por qué ha dejado tanta gente en el camino? ¿Por qué tanta gente la ha dejado usted en el camino? ¿Por qué en otras candidaturas, fundamentalmente la de Susana Díaz, ha reunido gente tan diversa como a Guerra, como a Zapatero, como a Bono, como... Es decir, ¿por qué Pedro...? Porque es ley de vida que lo que fue cambio hoy se resista a cambiar. Porque creo que es evidente que ha habido un cambio trascendental en nuestro sistema político y el Partido Socialista se encuentra ante la encrucijada de o bien adaptarse, evolucionar, como se hizo en el 74, como se hizo en el año 2000 con las victorias congresuales de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que nos situaron en un escenario óptimo para poder ganar las elecciones y derrotar a la derecha, o languidecer con un continuismo que nos lleva a la melancolía. Y este es el desafío que tenemos por delante, ¿no? Yo cuando veo mucha de esa gente, que son personas que por supuesto forman parte de la historia del Partido Socialista, siempre pienso lo mismo, y es que con 35 años menos estarían defendiendo lo que nosotros defendemos, un PSOE de izquierdas creíble, coherente, donde la militancia decida, ¿no? Te lo oigo en todos los mítines. En todos los mítines. Vamos a hipótesis de lo que puede pasar el 21. Pierde claramente con Susana Díaz. ¿Abandona la política, como ha llegado a decir en alguna entrevista? Yo creo que he demostrado siempre que estoy en política no por los cargos. He renunciado a ser secretario general, a ser diputado a las Cortes Generales por mantener la palabra dada y mi coherencia y la creencia en un proyecto político. Desde luego, si gana otro proyecto político, yo haré lo que exigiré también en caso de ganar, y es lealtad. Lealtad con el resultado, porque, en fin, yo he sufrido durante estos 3 años un cuestionamiento constante por parte de algunas determinadas personas que me apoyaron en el anterior proceso de primarias, ¿no? He de recordar que Susana Díaz, por ejemplo, a los 3 meses de yo ser elegido secretario general, con su apoyo, publicó una entrevista en el diario del País diciendo que tenía una estrategia distinta a la mía. A los pocos meses, en el mes de diciembre, es decir, 6 meses después de haber sido elegido secretario general, se decía que el Partido Socialista de Andalucía iba a liderar una moción de censura en caso de que no tuviéramos un resultado óptimo en las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, gracias a esas elecciones municipales y autonómicas y gracias a no haber perdido nuestra capacidad y nuestro carácter de alternativa al Partido Popular, pasamos de gobernar 2 comunidades autónomas a 6, pasamos de gobernar 7 diputaciones a 17 y pasamos a gobernar muchos más ayuntamientos de los que teníamos hace 4 años. Por tanto, en el fondo, el proyecto político
que yo estoy defendiendo a nivel federal es el mismo que se está aplicando a nivel autonómico y a nivel municipal. Por tanto, yo exigiré lealtad y me aplicaré a mí mismo la lealtad. Entonces, si no abandonaría la política, ¿se plantearía colaborar en un supuesto proyecto de Susana Díaz si se lo ofrece? Yo siempre voy a estar al servicio del partido, siempre. Soy socialista y no entiendo otra forma de ser socialista que militar en el Partido Socialista. Segunda hipótesis, gana usted por poco. Por poco. Teniendo en cuenta el poderío que se llama de Susana Díaz, teniendo en cuenta que los varones, digamos, más importantes del PSOE se han manifestado en contra de usted, ¿cómo se gestiona un liderazgo en una minoría? ¿Corre el riesgo de que pueda repetir, digo, en una victoria de 2 puntos, ¿corre el riesgo de que se repita el mismo escenario? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vivido? Bueno, vamos a ver. ¿O cree que eso...? Yo creo que, primero, durante este proceso, usted antes hacía referencia a lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, ha habido dos posiciones previas a mi anuncio como candidato a las primarias a la Secretaría General. Una, defendida por socialistas vascos, como por ejemplo Ramón Jáuregui o Eduardo Madina, donde se decía que lo bueno para el Partido Socialista es que hubiera una única candidatura, es decir, que no hubiera el voto de la militancia, que se solucionara esto a la vieja usanza, a mi juicio, que es por arriba y no con el consenso y la participación de los militantes, ¿no? Dos, lo que ha habido con todo este proceso de los avales es intentar, por parte de la candidatura de Susana Díaz, ganar el proceso de primarias antes de que los militantes votaran. Bueno, no ha ocurrido eso, porque precisamente si algo ha demostrado esta candidatura de la militancia y también los avales que hemos recogido, es que los militantes quieren votar, porque los militantes son conscientes de que la única forma de reconstruir la unidad del Partido Socialista, la más importante, que es entre los afiliados y parte de la dirigencia como consecuencia de lo que ocurrió con la abstención al Partido Popular, es con el voto de los militantes. Cuando yo escucho a Patxi López, por ejemplo, decir que nos estamos suicidando, que no hay que matar a un candidato, a otra candidata, lo que no se da cuenta él es que al final lo que está haciendo es dar la razón a aquellos que defienden el que solamente haya una única candidatura y que los militantes no voten. Nosotros defendemos todo lo contrario, que es la militancia quien va a reconstruir la unidad del Partido Socialista. Entonces, ¿usted confía que una militancia que le apoye, aunque sea por poco, le da suficiente poder para hacerse con el partido y para mandar en el partido y no ser cuestionado en el partido? ¿No sin duda. Yo lo creo y en segundo lugar creo que el Partido Socialista... Bueno, es que después hay un congreso. Sí, por supuesto, pero en el Congreso habrá que hacer una ejecutiva y se tendrá que integrar a todas las sensibilidades, porque habrá que hacer del liderazgo del Partido Socialista un liderazgo plural y diverso. Fíjese, salvando las distancias, si nos vamos al proyecto, durante estos 3 meses, nosotros, porque al final los proyectos definen a los liderazgos, ¿no? Durante estos 3 meses nosotros hemos hecho un proyecto con aportaciones de más de 10.000 compañeros, con más de 300 expertos de fuera y de dentro del Partido Socialista. ¿Eso qué significa? Que queremos un liderazgo plural, diverso, integrador, que represente a todas las sensibilidades dentro del Partido Socialista. Incluso estamos dispuestos a construir esa unidad incorporando algunas de las propuestas de la candidatura de Patxi López, porque no tiene mucho sentido que 2 candidatos que defendemos un mismo modelo vayamos divididos al día 21 de mayo. A partir de ahí, el día 21 de mayo y los días siguientes, por supuesto que mi voluntad será integrar al resto de sensibilidades del partido y también cumplir con mi palabra dada con los militantes, porque es evidente que tenemos que cambiar algunas dinámicas dentro de nuestra organización. Entonces no tiene usted ningún temor, o un rumor que hay, de que usted gane las primarias y luego le reviente en el Congreso. Es decir, que haga con una ejecutiva a través de delegados, a través de un funcionario. ¿Ese miedo no lo tiene? ¿Cree que la militancia...? Yo creo que durante estos meses se han utilizado el discurso del miedo y el discurso de la mentira contra mi candidatura. Yo era el que iba a romper España y yo soy el que va a romper el partido. Y yo lo que les digo es que el discurso del miedo y el discurso de la mentira es el discurso de la derecha. Y a quien beneficia es a la derecha, lo use quien lo use. Y por tanto lo que va a ocurrir el 22 de mayo es que después del 22 viene el 23 y después del 23 viene el 24.
y así sucesivamente. Y lo que va a ocurrir es que el Partido Socialista va a volver a reorientarse hacia las coordenadas que yo entiendo pueden hacer a nuestra organización una organización ganadora. Pues esa es la tercera hipótesis, que gana usted ampliamente. ¿Cómo haría el nuevo PSOE? ¿Y en ese nuevo PSOE cabe Susana Díaz? Si yo lo que le ofrecí hace 3 años a Susana Díaz es un ofrecimiento que sigue en pie después del 21 de mayo. Que ella trabaje en la Junta de Andalucía liderando el socialismo andaluz y me ayude a nivel de España a derrotar a la derecha. Pero su enfrentamiento es evidente. Es decir, ¿qué opina de ella? Es decir, ¿es tan mala como la han dibujado? No, yo creo que, es decir, yo tengo muchas más cosas que me unen a Susana de las que me separan. Entiendo que el ejercicio del poder dentro de la organización tiene que ser distinto. Entiendo que la organización debe caminar hacia modelos de participación mucho más plurales, mucho más integradores, mucho más horizontales. De ahí no solamente la defensa del proceso de primaria, sino también de las consultas a la militancia. Yo no me gusta lo que ocurrió, por ejemplo, con el Acuerdo de Ciudadanos y el Partido Socialista de Andalucía, donde no se referendó en el comité director, ni tampoco los militantes tuvieron ocasión de poder hacerlo. Creo que es importante que lo regulemos para que no ocurra lo que ocurrió en Andalucía y en consecuencia los militantes tengan la capacidad de decidir sobre las cuestiones trascendentales. Y eso es reivindicar lo mejor de la historia del PSOE. Y eso es hacer avanzar al Partido Socialista hacia fórmulas de participación donde se combina la democracia representativa con la democracia participativa sin caer en asamblearismos. La moción de Podemos la pronuncia usted claramente. Sin embargo, no se ha pronunciado tan claramente si usted gana y lidera el PSOE, si se plantearía el Grupo Socialista una moción de censura. Y una hipótesis, como no es necesario ser diputado, ¿en que esa moción de censura podría ser usted el candidato? ¿Ha pensado en esa posibilidad? Vamos a ver, yo creo que lo primero, lo más importante es que hasta el día 21 de mayo estamos en un proceso de primarias. Lo mejor que yo puedo hacer, desde mi punto de vista, para que Rajoy pierda las elecciones, es que este proyecto político salga adelante y gane el proceso de primarias el próximo domingo. 2. Hay algunos compañeros que dicen, no, es que Pablo Iglesias hace esta moción de censura para meternos en el dedo en el ojo al Partido Socialista. Y yo lo que les pregunto es, ¿y qué esperaban? Es decir, el error es nuestro, el error es haber esperado 9 meses para resolver la crisis de liderazgo innecesariamente dentro de nuestra organización. Si es que un PSOE sin líder a quien está beneficiando precisamente es a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias. Por tanto, algún error tendrá la gestora y aquellos que apoyan a la gestora el haber postergado este proceso de primarias inexplicablemente durante 9 meses, porque perjudica a España, porque la deja sin alternativa al Partido Popular y perjudica al Partido Socialista. Y a quien beneficia es a Mariano Rajoy y en consecuencia a Pablo Iglesias. A partir de ahí, la moción de censura es una cuestión de números, no de montar números. Y creo que Pablo Iglesias se ha equivocado. Se ha equivocado en la forma de presentarlo, se ha equivocado porque unas mociones de censura se ganan a fuerza de diálogo y negociación y no a golpe de rueda de prensa. Venimos de hace un año donde hubo una enorme frustración entre los millones de progresistas que deseábamos cambiar el gobierno y que lo que constataron fue la división de las izquierdas. Creo que Pablo Iglesias da la sensación de que más que ganar una moción de censura lo que quiere es volver a visualizar que las izquierdas en este país no se entienden. Y en ese juego nosotros no vamos a entrar. Por último, y ya por responder a tu pregunta más directamente, yo no descarto nada. Si me preguntas si el gobierno de Mariano Rajoy es censurable, yo le digo sí, pero eso se tendrá que ver a partir del día 21 de mayo y desde luego constatando la profundidad de la corrupción que tiene el Partido Popular. En todo caso, como dije ayer en el debate, la primera medida que yo voy a poner encima de la mesa si soy elegido secretario general es exigir la dimisión de Mariano Rajoy. Es decir, que cabría la posibilidad de intentar lo que ya intentó lo que intentó la investidura en función de moción de censura. Es decir, volver a intentar un acuerdo con Podemos. Yo no descarto nada, pero en todo caso hay que recordar que las mociones de censura son constructivas y que son una cuestión de números. Yo lo que no voy a hacer no voy a participar de ninguna moción de censura que añada más frustración a los millones de progresistas que lo que quieren es cambiar el gobierno y no ver cómo las izquierdas se dividen. Y en cualquier cosa la lideraría el PSOE, ¿no? En cualquier caso, esa moción. Nosotros lideramos la oposición. Por eso.
Y bueno, hace la última entrevista que le hice de cara a las elecciones generales, le pregunté si en agosto iban a estar sus hijas en Mojácar o en la Moncloa, si se acuerda. ¿Ve a sus hijas que van a vivir en la Moncloa? Bueno, yo las veo felices y las veo disfrutando de la vida y ya está. No quiero decir, aspira, cree que el PSOE tiene posibilidad de volver a la Moncloa. Yo trabajo para por hacerlo eso. más claro. Trabajo porque el Partido Socialista sea la primera fuerza política en este país, ¿no? Creo que han pasado muchas cosas durante estos meses. Creo que la abstención abrió las puertas a que el Partido Socialista sea la tercera fuerza política de este país. Creo que una de las cosas que no han entendido algunos compañeros de nuestra organización, del PSOE, es que lo que se estaba jugando como consecuencia también de nuestros errores en la salida del gobierno en el año 2011 es quién lideraba la izquierda durante estos 3 años, que eso se solventó en las elecciones del 20 de diciembre, en las elecciones del 26 de junio, claramente a favor del Partido Socialista, y que lo que ocurrió el 1 de octubre volvió a abrir y a cuestionar quién va a liderar la izquierda en los próximos años en nuestro sistema político. Y por eso creo, y por eso me presento, para hacer volver a recuperar el Partido Socialista la posición de liderazgo en la izquierda y tener una izquierda capaz de poder derrotar a la derecha.